Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en el Señor Jesucristo, en el Padre Creador y en el Espíritu Santo Santificador. Amén. Vamos alegres a la casa del Señor. Se proclama en el Salmo 122. Hoy, año 22, día 22 de octubre. Que esa sintonía numérica pues no sea motivo de especular frente a los signos de la naturaleza, a los signos de la sociedad y de la cultura. Como hoy precisamente meditando en la palabra en Fundación Amaya, ahora Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de la cual en representación envío un amoroso saludo fraternal a todos seres amados, en nombre propio de nuestras familias y toda la familia cristiana y la familia humana y la familia terrenal que somos siendo en este proceso de transformación personal, social, cultural, que nos ha de llevar a una transformación planetaria. Amén, que así sea, pero en Dios, mente, alma y cuerpo. Y por tanto una transformación ya en la creación como tal. Allí se meditaba entonces y retomando en el Evangelio de San Lucas sobre dos acontecimientos que ocurrían por la época de Jesús y otros previamente, uno relacionado con una decisión de Poncio Pilatos de que se unían por unos galileos sangre humana con sangre de sacrificios de animales, lo cual desde el mismo pueblo de Israel era considerado impuro, pecaminoso, mezclar sangres sin saber la procedencia de los animales. Algunos rechazaban el cerdo como sangre impura y otros sangre de otros animales. Es un paréntesis allí por el frío, la humedad relativa, la neblina que produce vapores y causa cierto espasmo en el cuerpo solo por ayudar a conectar el fenómeno que ocurre con la manifestación propia en mi voz y con la tos. Pero no quería interrumpir para aprovechar a subrayar ese fenómeno que es necesario. Paréntesis, porque tiende uno a dañar la edición, a borrar lo que aconteció, y esos son trazadores de una lectura o para hacer una lectura correcta de la realidad. Alguien escuchará o podrá ver y quizá no vea los detalles, lo que no es visible, sino que es audible o es perceptible de otra forma. Esto es un medio artificial y aquí hay un medio natural que está en sintonía, en una interacción fáctica, antrópica, que causa un efecto cultural por su interacción. Como es directa, espera que sea en armonía, en sintonía, y de hecho tratamos que sea así, con felicidad, con paz interior, con libertad. Y ahí puedes conectar a través de la intuición todos los sentidos. Y de otra forma conectar ya con el cerebro, con las diferentes lógicas, los estímulos y hacer conexiones lógicas o otras no lógicas o quizá ilógicas, pero es relativo a la percepción, al contexto, a la situación. Y qué interesante se dio este espacio porque permite dilucidar lo que ha de ocurrir
con la interpretación de la palabra, porque en el Evangelio de San Lucas le llevan a Jesús personas de su contexto, pues ese rumor, esa situación de esos hechos, que habían mezclado esta sangre humana con sangre de animales. Decía Carlos Montoya precisamente hoy en la meditación de la palabra del texto de Isaías sobre más que la prohibición en Israel que se habría de hacer hoy en día, allá de las carnes porque eran impuras, hoy en día es de todas, porque es la ecología, es el Laudato Si, es procurar también la protección, el cuidado de los animales y no estarlos por actos paganos y sin ningún sentido sacrificando animales, salvo estrictas condiciones de pervivencia, aunque hay formas de relacionamiento amorosa, más ecológica, más consciente, que invita a estudiar plenamente las necesidades. Y si es de la nutrición, la ingesta por la alimentación, pues no tiene que ser necesariamente animales. Las prácticas veganas, crudiveganas, ya vegetales crudos, o otras prácticas con suplementos, siempre que sean no producidos artificialmente, con preservantes y con sustancias que en el fondo traen intereses sin ser conspiracionista, que son de mercado y sin pensar el daño que pueda ocurrir o aún consciente del daño que pueda ocurrir, ya se venden. Hay una película que conecta perfectamente con ello y es en El jardinero fiel, con Gerard Depardieu, acerca de precisamente unas drogas que se estaban vendiendo en el África con población vulnerable, madres gestantes, y se estaban promoviendo intensamente porque ya venía la competencia a sacar otra marca y ya ellos tenían toda la inversión, esta empresa farmacéutica. Esto cabe perfecto para lo que acontece hoy día y ha venido aconteciendo con el tema de las pandemias, la COVID-19, el SARS y todas esas fábricas farmacéuticas y la salud clínica, dedicada con una casa u otra a vender marcas, a vender nombres, a vender supuestas soluciones a una tragedia que es un fenómeno más antrópico, cultural, en tanto ya genera artificialmente todas estas prácticas y desarrollos, pero social por las organizaciones ahí vinculadas, de seres, de grupos, de organizaciones. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, todo lo que sea la organización de lo político, de lo económico, de lo social, pero para otras discusiones, pero vale contextualizar allí. Y en relación con lo cultural, pues claro, la misma explotación de recursos naturales, la industrialización de ellos y la comercialización en esos ciclos lleva a la necesidad, entre comillas, de generar infraestructura física, insumos, manejar los subproductos, las cadenas de valor asociadas. Entonces, en todas ellas hay de la cuna a la tumba, como se dice, ciclos que relacionan toda la utilización de medios naturales, medios humanos que también son naturales y medios tecnológicos que en gran medida son humanos. Dígase hoy en día con la nanotecnología, con la cibernética y la robótica, donde el ser humano es cualificado como androide, o al contrario, un androide con cualidades humanas, que tratan de aprovechar mal ahí la biomimesis y la psicomimesis, sociomimesis, o sea, se estudia la biología, la psicología y la sociología humana para que esos rasgos, esas características, esas cualidades humanas las tome un robot, una máquina, un aparato, y se las van ensamblando. Y también lo que es la ingeniería, la bioingeniería y todo esto, la mecatrónica y mecatrónica
ingeniería mecánica y electrónica, que empiezan a asociar partes para ya trabajar todo esto en la medicina, en la ingeniería sanitaria, en la salud pública y la salud colectiva, servicios de salud. Y esto, ya que entra a mención, pues tenerlo en cuenta porque aquí vienen consideraciones éticas, bioéticas, proféticas, que precisamente sintonizan con lo que estamos desarrollando en función de la meditación de la palabra hoy, con el Evangelio de San Lucas. Entonces, la sangre de animales inocentes podría ser, si se toman para holocausto, sacrificio, que considerados impuros o no puros, eso depende de las culturas, de las tradiciones, de las prácticas, viene el asunto moral, el asunto ético, de responsabilidad frente a la criatura, frente al aporte que hace a la creación y sobre todo las consecuencias, la mirada a largo plazo. Es lo que se habla en Howard Gardner de una mente ética, antes, durante y después. Las multiplicidades, múltiples causas, múltiples efectos asociados a múltiples medios, cómo articular, coordinar, manejar en una prefiguración, luego en la modelación y después en la implementación de procesos diferentes, naturales, sociales, culturales, que en última instancia esas tramas lo que conforman son conjugaciones, lo que nosotros llamamos conjugaciones armónicas. Y esto es clave en la síntesis de la meditación de la palabra hoy para llevarlo a una reflexión. Amornización, porque es de la creación, el Padre Creador en el amor, por el amor y para dar gloria a Dios a través del amor, es que estamos llamados como co-creadores con Él, transformando, porque ya la creación está, lo que hace el ser humano es transformación de sí mismo con otros y de todo lo que se transforma unidos. Lo dice Pablo a los Efesios. Hoy, en el capítulo 4, en la exhortación a la unidad. Unidad en la persona, en su integridad, alma, mente y cuerpo. Unidad entre esos alma, mente, cuerpo, o sea, esos conjugados armónicos de cada ser tejiendo con otros similares, humanos, no humanos, suplementarios, porque entran en nuestra ingesta, entran en nuestra memoria, entran en nuestros afectos. Entonces hay unas relaciones, unas formas de relacionamiento, unas construcciones de imaginarios, emocionales, neurocientíficas. Ayer precisamente, en gracias de un hermano nuestro de la Fundación Escuela de Conciencia Ambiental, Villa, compartía de Facundo Manes, de Argentina, neurocirujano, viene trabajando el asunto de la neurolingüística en educación y precisamente cómo las neurociencias van tejiendo con la antropología, con la educación misma, con la ingeniería, con otras ciencias, con otras disciplinas, con otros saberes, la necesidad de pensar para el siglo XXI en la formación, dígase la educación superior, como se le conoce, más que técnica, ha de ser centrada en la empatía, en estudiar realmente los fenómenos que están ocurriendo, que van ocurriendo y que han de ocurrir, pero más preparada la comunidad a ser inspiradora, a ser creadora, a ser problematizadora, que no lo que se viene haciendo en la educación superior, que es repetidora, transmisora de información. Cuando hoy día ya el paradigma, aunque también muy atrasado, se habla de la generación de conocimiento. Hace más de 20 años, se ha mencionado estos espacios también, era el ciclo ICE, información, conocimiento, innovación, y eso entró con las normas de calidad, la ISO 9000, en aspectos de industrialización. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. La ISO 14000 con la responsabilidad ambiental asociada a los procesos productivos, prevención de la contaminación en la fuente, el ciclo de vida de los productos y los sistemas de gestión ambiental. Y llegan las OCHAs 18000 que habla de seguridad e higiene ocupacional, o sea que ahí están los aspectos de desarrollo, ambiente y salud, o dicho de otra manera, la que llaman responsabilidad integral, que era en principio responsibility in care,
cuando se empezó los temas del benchmarking, del outsourcing, de la reingeniería de procesos, por allá en los 60, los 70, con toda esa administración de Taylor y Fayol y todas estas cosas de la economía que de manera muy incipiente apuntaban a una economía circular de la que se habla hoy en día, ¿cierto? Ya hoy se habla de economía basada en la naturaleza, una economía sin daño a la salud, una economía del cuidado, del ambiente, de la salud, que es la misma propuesta de la Casa Común, del Laudato Si, del desarrollo sostenible, desde el informe de Brundtland. Es decir, ya hay muchas propuestas, innovaciones y creaciones humanas que se han hecho en ciencia, tecnología e innovación, que es el tercer aspecto. Información, conocimiento e innovación. Preferible hablar de inspiración, que viene de ese ser interior, que retomando ya aquí la necesidad de abordar el ser interior para hacer la lectura correcta de natura, de la sociedad y la cultura, o sea, del ambiente. Primero, que hemos insistido, esa dimensión del oikos interno, el habitar interno, para luego mirar el habitar externo compartido con otros seres naturales, sociales, culturalmente. Lo que llaman ahí la ecología superficial, que normalmente se queda ahí, agua, aire, tierra, fuego, pero la ecología profunda, vernos al interior, como decía Jodorowsky también, compartido por este hermano Villa, en estos días esa meditación, esa reflexión de que él lo lee más desde el tarot. Alejandro lleva más de 30 años trabajando ese tema esotérico de las nuevas eras y todas esas conexiones vibracionales y todo ese tema, muy desde una perspectiva que se diría pagana, para mirar el asunto de religión hoy, que conecta ahí con la cultura. Pagana o no pagana, el asunto es cómo desde estas comunidades venían leyendo la naturaleza, las formas de organización social de las especies, de las razas otras no humanas, dígase animales, animales no humanos, y de las plantas y otras formas de vida, para satanizar o para rechazar o para juzgar que no es limpio, que no es como en Israel, con la Torá y todos los 613 preceptos que hay en las Kabbalás, para desechar cierta especie por ser impura. Y las otras sí son agradables a Dios, pues ya tendrá que ver con los rituales y sacrificios que se practicaban desde el mismo Isaac, cuando hablaba a su padre Jacob, que iba a ser entregado en sacrificio. Estaba aquí dudando Jacob o Israel. Bueno, de todas maneras, el tema del paganismo y llegar a la sangre de Cristo, como el Cordero, que se entrega pues ya en sacrificio de la especie humana. Entonces todo eso tiene que ver con la ética, la moral, la conducta, las costumbres y la visión profética, que es correcto de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la creación, de acuerdo a ese orden natural, que ahí es donde el ser humano debe aplicar toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa inspiración en perspectiva de esa amornización. Si bien desde el principio ya había un orden, una armonía, un perfecto, no diría tanto equilibrio porque no es solo físico y químico, sino un perfecto balance, una perfecta sintonía, pues se ha ido alterando por razón humana, antrópica, por daños, alteraciones. También vendrán las derivaciones allí de accidentes, de calamidades,
de situaciones adversas. Pero unas van siguiendo la trazabilidad, la huella, la trama vital de esa misma coevolución natural, que eso no es culpa de Dios, es la creación. Y es un proceso de depuración constante, sistemático, dinámico, flexible, complejo, que es limitada la capacidad humana, la condición humana y la misma humanidad para leerlo, interpretarlo y poderlo manejar, porque se sale de sus manos. Esos ya son fuerzas superiores que llegan con la oración, la meditación y el ayuno y la acción. Pedir en gracia a Dios el poder conectar desde allí, tener ese discernimiento sobre la sabiduría divina, el conocimiento humano, y ahí sí entrar a tomar parte de esa transformación propia. A partir de esa transformación propia, tomar parte de esa transformación afuera, co-creando. Porque no es viable desde la perspectiva humana, por conocimiento, por formación, por capacitación, decir que va a hacer esa transformación afuera, a transformar los fenómenos naturales, que va a cambiar el clima. Por Dios, soberbia, espiritual, intelectual y emocional. El ser humano no es capaz de hacer ello, es que no es Dios. Es una criatura y es finita, porque son procesos que son infinitos, eternos, y son crecientes multiexponencialmente. ¿Qué hombre puede vivir para garantizar ese proceso? Ninguno. Que lo va a delegar de generación en generación. ¿Y quién le garantiza que en la próxima generación va a ser un ser que conecta en esa sistematización de orden natural, en nuestro caso, así que cogieran esta modelación, que eso continúe? Quisiera Dios que eso se diera, porque esa es precisamente la misión de Jesús en la salvación, la misión del Espíritu Santo en la santificación y la misión del Padre Creador en la creación. Que conectemos de ahí, eureka, epa, así es, pero no por la distracción propia, por la distracción del enemigo, generando la adversidad, la oposición, el malestar, para seducir la gente hacia allá y sacarlo de este orden natural, y para echarle la culpa, las distopías, para que le echemos la culpa a Dios y se vayan contra Dios y reniegue de Dios. Claro, entonces es el juego de la moral eterna de siempre, paraíso, y volver al paraíso. Pero bueno, ahí es donde está el ser humano, cada quien tome su decisión. En ese proceso de santificación, de ascensión espiral, concienciación ambiental, conexión planetaria, transformación personal, íntima, colectiva, claro, pero no porque cada quien vaya a suplantar al otro, o a magnificar y a decir yo lo voy a hacer por el otro, o yo lo represento. No funciona así. Lo dice en la carta de San Pablo a los Efesios, todos como unidad de un órgano grande conectando, pero debe ser en sintonía espaciotemporal y energética. Ama ya, porque es a través del amor. Y no es por plazos, no es por cuotas, no es por lags vacíos, no. Ya, de ipso facto. Llegar a ello, bendito Dios. Por eso estamos viendo esta sistematización diaria, invitando a triangulación, a circulación de la información, del conocimiento y la inspiración. Pues esta es una provocación, y que vayan llegando allí y se va tejiendo. Pero alguien va y para, el dedo índice, que es el señalador, y el mismo para señalar allá cuando paro, le pongo en stand-by y cuando sigo, lo dejo a discreción. Hago rupturas en el espacio, en el tiempo y en el modo para hacerlo, verlo, manejarlo después, a mi manera, a mi criterio, a mi ritmo. Eso hago con todos, o pretendo hacer con todos. Los seres vivos, seres inertes, otros seres, con la creación, con Dios. Cuando me interesa, voy y busco la palabra del Evangelio, a ver si hay como en el tarot algo que me salga. Que esto es algo, ya para hacer la provocación, nuestra Santa Iglesia nos propone todos los días un fragmento del Evangelio y nos va poniendo a trabajar en función de ello, pero si vamos tejiendo nuestras propias historias de vida,
memorias personales, colectivas y universales, y vamos tejiendo nuestros propios acontecimientos, pues podría uno encontrar coherencia, pertinencia y cierta, no imprudencia, pero sí más bien forma prudente en el ser, aunque no sea muy prudente en el acontecer. A eso me refiero, la ocurrencia de las cosas, para que haya esa armonización o amornización, ya hablando en sentido del amor, que es nuestro referente fundamental para la concienciación. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos, se les ama.